Vamos a comenzar, si os parece, estamos como en clase, y es la clase de las 12, vamos a comenzar como comenzamos la clase de las 12. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bien, pues buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en este acto docente, este acto académico que, como sabéis, viene siendo ya pues, una tradición de nuestra facultad en torno a la celebración del Domingo del Domum. La Cátedra de Misionología de la facultad organiza en torno a esta celebración siempre pues, una conferencia sobre algún tema que tenga que ver con la misión. Como sabéis, este año 2024, en vísperas ya del jubileo del año 2025, el Papa Francisco planteó, así lo dijo él, que este año fuese como una gran sinfonía de oración, como preparación del jubileo. Y nosotros, cuando pensábamos, don Arturo y yo, en posibles temas para esta conferencia del Domum de este año, teniendo en cuenta esto que había dicho el Papa, pensamos que sería bonito y oportuno poner en relación la misión con la oración. Decimos que la Iglesia es misionera por naturaleza, lo dice el Vaticano II, como sabéis, y es cierto porque la Iglesia nace de la misión del Hijo y del envío del Espíritu. Pero podríamos pensar que, tan por naturaleza como es misionera, la Iglesia es también Iglesia orante, Ecclesia orans. Lo vemos en el libro de los Hechos, en Hechos 1:14, en aquella primitiva iglesia reunida en oración en torno a María en la espera de Pentecostés. Así que desde su nacimiento la iglesia es misionera y orante. Oración y misión seguramente tienen algo que ver. Y de eso queríamos que nos hablara el ponente de este año, sobre la relación misión-oración. Y así tengo el gusto de presentaros a don Jaime López Peñalba, que es profesor en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, es adjunto a la cátedra en la Facultad de Teología, es también profesor estable en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, además es director del Centro Ecuménico. ¿Eres todavía en Madrid? ¿Ya no? ¿Ya no? Con estos datos no sé cuándo se actualizan, pero sí que es, creo que todavía viceconciliario nacional, ¿no?, del movimiento de cursillos de cristiandad. Su formación académica, su tesis doctoral ha versado sobre temas de espiritualidad, él es sobre todo experto en espiritualidad, eso también explica en San Dámaso, pero bueno, también ha puesto en relación la espiritualidad y la misión. De hecho, este año participó en un seminario en la Universidad de San Dámaso que tenía precisamente esta temática, y por eso pensamos en invitarlo a la conferencia de hoy. Así que un poco el tema, el leitmotiv, digamos, parte de una afirmación del Papa, que es que la oración es la primera obra misionera, la principal primera obra misionera. Él, en su conferencia, pues lo que va a hacer es intentar fundamentar teológicamente esta afirmación del Papa. Así que, sin más preámbulo, le dejo a él la palabra para que nos ilustre sobre este tema. Jaime, cuando quieras.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor director de la Cátedra de Misionología. También saludo al señor secretario de la facultad y al señor delegado diocesano de Misiones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la atención. Os han cambiado una clase, ¿no? Por esta conferencia me han chivado. Bueno, esperemos que haya merecido la pena, ¿no? A veces no merece la pena. A veces uno prefiere la clase. Esperemos que haya merecido la pena. Que podamos ahora pues, afrontar algunas cuestiones y también podamos efectivamente compartir esta perspectiva que yo creo que ayuda mucho a la vida de la Iglesia. Porque por el tiempo en el que vivimos, por la cultura en la que estamos, somos hijos de muchas contradicciones, de muchas oposiciones, de muchas tensiones que tiran de nosotros constantemente y que nos agotan y nos impiden vivir las cosas bien. Para eso, pues, ofrezco estas siguientes palabras, tomando como perspectiva esta frase, efectivamente, del Papa Francisco, que lleva todo el año hablándonos de la oración, ¿no? La oración es la primera obra misionera. Ya tiene algo de paradoja la frase, tiene algo así como de sorpresa, de provocación, pues muy típico del Papa Francisco también. Y empezamos con una contradicción, efectivamente, con una aparente paradoja de estas a las que nos referíamos. Dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. El Evangelio de Lucas. Con estas palabras del Maestro arranca un diálogo centenario de amores a Dios. María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra; Marta, en cambio, afanada en muchos servicios. Vida contemplativa y vida activa, espiritualidad y caridad, misticismo y profetismo. A lo largo de los siglos, una corriente interminable de interpretaciones espirituales y aplicaciones de escuela intentan ser fieles a esta enseñanza de Jesús, siempre buscando un equilibrio, que es lo propio de la teología católica. A veces lo ha logrado, otras veces lo ha dejado un poco inestable. Y en muchas ocasiones, desafortunadamente, nosotros, los hombres, hemos enfrentado a Marta y a María. En sus herederos nos hemos peleado un poco entre nosotros. Hemos creado un ambiente de tensión dentro de Betania, haciéndolo estallar a veces incluso, con consecuencias pues, un poco tristes para la vida de la Iglesia. Pues nosotros abordamos esta cuestión desde una perspectiva concreta que va a marcar nuestra reflexión, la oración y la misión. Pero la cuestión es muy antigua: cómo se relacionan, cómo hablan, cómo se ayudan, es muy antigua. Nosotros pensamos este tema pues, desde nuestras propias preocupaciones. Quizá nosotros estamos muy interpelados por las urgencias de la nueva evangelización y del primer anuncio, de la conversión pastoral de la Iglesia que el Papa Francisco pide, del desafío de la secularización, pero siempre nos estamos ocupando de este tema. ¿Cómo se relacionan oración y misión? ¿Cómo encontrar esta relación? Pues lo que tiene que hacer la teología cuando se hace preguntas es ir siempre a Jesucristo. Ir siempre a Jesucristo. Y intentar comprender en el misterio de Cristo qué significan estas dos realidades. Cómo se dan, cómo se viven en Jesucristo. Por recapitular, por reunir algunas cosas que todos sabemos, pero que nos viene bien recordar en este momento. ¿Qué es misión? Misión es sencillamente envío. Ya está, ¿no? Y además el Vaticano II, con su gran renovación, lo que nos ha redescubierto es la esencia misionera de la Iglesia, de la cual todos participamos naturalmente. Ad gentes 2. La Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera. Seguro que el profesor de eclesiología os ha hecho repetir esto muchas veces delante del espejo, ¿no? El primer envío, la primera misión, es la de Dios, la missio Dei. Somos enviados porque Dios ha enviado antes al mundo, al Verbo y al Paráclito. Somos misioneros porque Dios nos ha amado primero. Existe la misión cristiana porque Dios es amor que quiere darse, misericordia que quiere liberar,
vida que quiere comunicarse. Es el origen de la misión. ¿Y oración qué es? Pues oración, así en su significado más primitivo, quiere decir frase, discurso. Viene de os, oris, boca. Pues eso es lo que quiere decir oración, lo que sale de la boca, las palabras que salen de la boca. Lo que pasa es que luego se ha ido cargando de significado solemne, religioso, cultural, que es el significado que nosotros manejamos. Para nosotros la oración ahora ya es esta relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero, como dice el catecismo. Pero la oración y la misión comparten un dinamismo equivalente, una misma lógica en realidad. La misión es amor que se quiere dar y la oración es amor que se quiere comunicar. La oración puede entenderse como este amor que busca un destinatario, que quiere alcanzar a alguien. También podemos entender la oración así. Y es una descripción que nos recuerda a la actividad misionera. Pero la misión también puede comprenderse como un diálogo, como un intercambio, como una amistad fundada en la caridad divina. Y en cambio esa descripción a lo que nos recuerda es a la oración. Esto es lo que vemos claramente en Jesucristo. Su vida como una misión, dice Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Su vida como una misión. El Hijo ha sido enviado para vencer al mal, para curar a los enfermos, para anunciar el reino, para revelar el misterio del Padre. Y ha proclamado esta buena noticia con signos, con palabras de autoridad, pero también la ha mostrado con la oración. Su plegaria, su oración, que es la expresión de esta intimidad filial con la que está unido al Padre, le desvela, descubre el sentido de su misión. Esto es un descubrimiento feliz de la cristología contemporánea. Seguro que lo habéis estudiado de la mano de la cristología de Ratzinger, por ejemplo. La oración de Cristo como clave para comprenderle, para comprender por qué ha aparecido en nuestra historia, para comprender por qué hace lo que hace, para comprender por qué se entrega y cómo se entrega. Jesucristo orando. ¿Cómo ora Jesucristo? Pues en primer lugar como un justo fiel del pueblo de Israel, ¿no? Como dice Joaquín Jeremías, Jesucristo nació en un pueblo que sabía rezar. Y le vemos, ¿no?, en el Evangelio, participando en las oraciones, en el culto, en la sinagoga, en el sábado, en el templo, en la Pascua. Vemos que reza constantemente como rezaban los mejores hijos de Israel. Le vemos que tenía en los labios siempre los salmos y otros textos sapienciales, como alguien que estaba empapado de esa piedad. Pero también vemos que Jesucristo desborda de alguna manera, ¿verdad?, esta piedad tradicional, que no reza solo así, a veces reza de manera diferente. Busca retiros, soledad, para encontrarse íntimamente con el Padre, especialmente en momentos importantes que alcanzan una claridad enorme, sobre todo al acercarse el misterio pascual, ¿no?, en su oración sacerdotal en la última cena, en su oración esforzada en el huerto de Getsemaní, en su oración confiada en el monte Calvario. Es decir, y esto es muy importante, Jesús se nos ha enviado como un orante, como uno que ora. Lucas 11, justo después del episodio de Betania con el que hemos empezado estas palabras, describe muy bien esto, porque justo después de que ocurre este intercambio entre Jesús y la familia de Marta y María, dice el Evangelio: una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. El evangelista sitúa este diálogo justo después de que Jesús haya dado primacía a María. Así que podemos comprender, podemos intuir que su propósito está
Su propósito es ofrecer una catequesis sobre la oración, justo después de que ha dicho que escuchar la palabra es lo más importante. Y es muy bonito porque Jesús acaba de rezar, probablemente solo, probablemente en uno de estos momentos habituales de retiro. Y al volver, los discípulos son interpelados de alguna manera, sin que Jesús diga nada, por su misma, sola con su presencia. Su presencia hace que los discípulos digan, enséñanos a orar, ¿no? ¿Qué cara traería el maestro? Nosotros cuando salimos de la capilla salimos con cara de sueño normalmente. Nadie nos dice, enséñanos a rezar como acabas de rezar. Pero Jesús no, Jesús provoca otra reacción. Se puede imaginar qué impacto provocó la oración de Jesucristo en sus seguidores, que genera este deseo y este interrogante. Hay algo nuevo. Y Jesús se convierte entonces en un maestro de oración. Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, y llega el Padre Nuestro, pero buena parte del capítulo está dedicado a la oración. Su oración se convierte en una catequesis, en una enseñanza. Su experiencia personal del Padre se regala a los hombres en forma de relación filial y de intimidad. Su momento de oración se convierte en magisterio y pedagogía. Esto es profundamente interpelante para la misión cristiana, que tiene en el centro, por eso, la oración. No se trata de un contenido más de la misión, no es un tema más del temario. Viendo cómo Jesucristo enseña a rezar, si consideramos este misterio en su totalidad, comprendiendo que la oración forma parte de su identidad, de su núcleo, de su mensaje, la oración aparece como una perspectiva central del Evangelio. La Iglesia, como nos ha dicho el señor director en el inicio de estas palabras, si quiere anunciar a Jesucristo entero, le tiene que anunciar también así, como el que ora, como el orante y como el maestro de oración. Y ahora se puede entender mejor qué quiere decir que la oración sea la fuente de la misión y de toda la actividad de la Iglesia. No solo que rezar sea un momento de fortalecimiento y de descanso que precede a la tormenta de la misión y de las actividades. Muchas veces afirmamos esto con buena intención, pero es un poco desequilibrado, es un poco incorrecto. Aquí aparece muchas veces cuando decimos yo cargo las pilas en la oración y luego las descargo en todo lo que tengo que hacer. Aquí lo que aparece es una lógica más tecnológica que evangélica, más técnica que evangélica. Tenemos esta ansia de ser eficaces y entonces decimos, ¿cómo se es eficaz? Cogiendo energías en la oración para luego poder desgastarnos y entregarlas en la misión. Entonces la oración se convierte como en el combustible de la actividad de después, que es muy cansada y muy extenuante. Recargamos para descargarnos. Pero esto es un poco complicado. Es, yo creo que un poco incorrecto y puede ser grave aceptar pacíficamente esta intermitencia, porque es aceptar una desconexión. Es decir, que a veces en la vida estamos rezando y a veces en la vida estamos trabajando. Como somos gente muy piadosa, decimos que la oración debe ser el punto de partida de la misión. Pero no es suficiente, porque rezar no es una actividad más del día, aunque sea la que más importancia demos. La oración es una relación que nunca debe ser abandonada, que nunca debe ser superada por la urgencia de otras cosas, que nunca debe ser dejada atrás, porque en Jesucristo nunca es abandonada. Cargarse para descargarse no es como ha vivido Jesucristo, que ha vivido, lo vamos a decir con estas palabras así, menos teológicas, siempre enchufado, nunca desconectado del Padre. Y no hay nada en su vida, no hay nada en su actividad que no sea relación con Dios. Así es como la oración es la fuente y la raíz de la misión de la Iglesia. La misión nunca se desliga de su origen espiritual,
del don de Dios, de su autocomunicación. Acudiendo a una metáfora, nosotros tenemos que entender que la misión está siempre alimentándose de la oración, que es su manantial, como el afluente que nunca se separa del río mayor. Porque es este el misterio de Cristo, tomado en la integridad de sus acontecimientos. Todo en Él es misión, porque todo en Él es oración. No es que Jesús a veces rece y a veces se entregue. Él es entrega, Él es vínculo, Él es salvación, Él es intimidad con Dios constante, incesante. La oración no es una actividad paralela a la misión, sino que es su principio permanente. Viendo a Jesucristo ahora lo entendemos mejor, ¿verdad? Ahora queda más claro cómo nosotros tenemos que vivir esto. Por eso en estos últimos años se habla mucho de espiritualidad misionera, de cómo podemos hacer para encender la misión. Todos los papas han estado muy preocupados de esto, de cómo podemos vivir la misión, de cómo podemos vivir una misión siempre encendida, siempre ardiente. Bueno, esto no me voy a interrumpir, no me voy a detener mucho en esto, cada uno lo ha hecho un poco desde su perspectiva. Os pongo ahí algunos puntos de vista, ¿no?, prevalentes de cada uno de los magisterios. Pablo VI habla de las actitudes interiores que debe tener el misionero, Juan Pablo II de una espiritualidad propia del misionero y Francisco, últimamente, de evangelizar con espíritu. Bueno, cada uno le da como sus acentos muy personales, muy propios. Es muy interesante hacer un recorrido. Hay algunos estudios muy buenos por los distintos recorridos de cada uno de los papas. Es muy interesante, ¿no? Se dicen cosas muy interesantes. Nosotros no nos detenemos aquí. Quiero rescatar, para insistir en esto, en una idea que me parece muy interesante de Juan Esquerda Bifet, este especialista, este gran teólogo de la misión de muchos años, en un texto antiguo del año ya 1978, que explica así la relación entre oración y misión. Y me parece como muy, muy lúcida. Dice el texto, está proyectado en la pantalla: la fuerza del apostolado proviene de Dios. El apostolado es un instrumento vivo. Citando Presbyterorum Ordinis ahí, instrumento vivo. Pero él lo saca del contexto del ministerio ordenado y lo utiliza para cualquier misionero. El apóstol es un instrumento vivo en la medida en que sea hombre de oración. La capacidad de caridad apostólica está en relación directa con su capacidad de oración. Los sentimientos del buen pastor solo se captan en diálogo con él. Entonces es muy interesante esta tesis, muy interesante, porque dice que la colaboración principal con la acción de Dios en la misión que hacemos los apóstoles, la modalidad en la que uno coopera con el envío de Dios, es la plegaria, la oración. En la medida en que uno reza, es instrumento vivo de Dios y de su misión. La medida, la calidad de esta docilidad es la plegaria. Sin oración, el misionero sería una marioneta inerte, material para la misión, que se envía donde sea necesario. Pero se envían muchas cosas, claro. Se envían alimentos, se envían tecnología, se envían libros, se envían papeles. Las actividades misioneras tienen muchos materiales. Pero los apóstoles son el único material vivo de todos esos, el que no va en cajas en un container. ¿Y cómo puede ser un material vivo? ¿Cómo puede ser un instrumento vivo? En el diálogo con Dios. Así es como la espiritualidad misionera es importante para la misión de la Iglesia. Así es como la oración entra en la misión de la Iglesia, nos convierte en los colaboradores que Dios necesita. Mucho más que con nuestras palabras, con nuestras actividades, con nuestras iniciativas. Nos convierte en los colaboradores coherentes con el envío que ha realizado Dios Padre.
Por eso es muy importante que la Iglesia recupere la oración como uno de los frentes más necesarios de su actividad. La misión de la Iglesia tiene muchas tareas, tiene que afrontar muchas tareas. El querigma, el primer anuncio, el nuevo anuncio de la nueva evangelización y luego todo lo que viene después, el catecumenado, la edificación de la Iglesia, la caridad, el desarrollo integral del hombre, tantas cosas. La misión es gigante, tiene tantos ítems dentro, ¿no? Hay que destacar entre ellas la oración. Y no se puede pensar esta preferencia como una opción espiritualista, como si hubiera siempre otras urgencias. Lo que hacemos así es imitar el gesto educativo de Jesucristo, que una de las cosas más importantes que hace con sus seguidores, con sus discípulos, es enseñarles a orar. Porque además la oración fue una de las señas de identidad de la comunidad primitiva, como ya nos han explicado, ¿no? Una de las principales enseñanzas que la comunidad cristiana ofrecía a los conversos y a los catecúmenos. La Iglesia, debemos entender esto, la Iglesia es enviada también a anunciar la oración. Además, esto es lo que vemos que necesita el mundo. Hoy todos los análisis nos señalan la sed grande de espiritualidad que viven nuestros contemporáneos. Se demuestra esto en la proliferación de tantos movimientos religiosos, de tantas espiritualidades laicas, de tantas sectas, de tantos diversos fenómenos que identifica la sociología religiosa. Hay una búsqueda ansiosa de experiencias que satisfagan esta necesidad de trascendencia que tiene el hombre. Aquí hay un terreno fecundo para la evangelización, que debe anunciar sin complejos la oración a los hombres. Parte del anuncio es: sabemos rezar, sabemos enseñarte a trascender, sabemos enseñarte a responder la sed de espiritualidad que tienes. La misión no puede reducir su propuesta a obras de caridad. La Iglesia quizá ha aceptado demasiado pacíficamente que otros hablen de oración, que otros hablen de experiencia de Dios, que otros hablen de trascendencia. Pero en el tesoro de su tradición está también esta mística que puede ofrecer como un regalo a los hombres, las vivencias de los santos, la corriente incesante de carismas a lo largo de los siglos. La Iglesia puede y debe ofrecer esto. Está llamada a convertirse en maestra de oración para el mundo de hoy. Está llamada a integrar en su labor catequética la gran enseñanza mística de todos los siglos, pero también la piedad concreta de las familias, de las parroquias, de los conventos, la espiritualidad, digamos, más sencilla. Decía el Papa Juan Pablo II hace unos años: es necesario un cristianismo que se distinga ante todo como un arte de oración. Hace falta que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Esto es lo más importante que yo quería decir, que la Iglesia ha sido enviada a anunciar la oración de Jesucristo a los hombres y a Jesucristo orante en medio de los hombres. Esto ha tenido en los últimos años algunos desarrollos. Entonces, lo que ahora voy a explicar más rápidamente, más superficialmente, es algunas experiencias que tienen que ver con esto, que algunos teólogos han identificado. Pero bueno, esto es, digamos, que las consecuencias de este núcleo, que es lo que yo creo que es verdaderamente importante. Una de las experiencias que aparecen así en algunos autores, en algunos especialistas, es esto que se ha llamado la oración pastoral. Esta idea viene sobre todo de los teólogos argentinos, del ámbito alrededor de Bergoglio. Por ejemplo, es uno de los temas en los que más ha insistido el cardenal Fernández, el actual prefecto de la doctrina de la fe, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La oración pastoral. Es muy sencillo, no vamos a descubrir ningún Mediterráneo. ¿Qué quiere decir la oración pastoral?
quiere decir esta iniciativa de vivir los servicios, las actividades, las misiones que se nos encomiendan como una ocasión de experiencia de Dios, para superar estas lógicas de carga y descarga, ¿no? De cargar las pilas, descargarse en las tareas. Esta teología, esta espiritualidad de la oración pastoral, lo que pide precisamente es que el ser y el obrar de los creyentes esté unido, que se mantenga siempre unido, que lo que hacemos tenga que ver con lo que somos. Y si somos hijos de Dios, amigos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, en relación con el cielo, todas luego nuestras actividades son ocasiones, efectivamente, de esta trascendencia. Unir lo que somos y lo que hacemos. Vivir las distintas tareas de la misión como un momento de santidad, de comunión con Dios, de encuentro con Jesucristo. Por ejemplo, el anuncio, haciendo la experiencia de la providencia de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un misionero que anuncia el querigma a los hombres, pues muchas veces da testimonio de lo energizado que se siente por el don del Espíritu, por la fuerza del Espíritu Santo, y cómo se da cuenta que el Espíritu Santo guía sus palabras cumpliendo la promesa de Jesús. Cuando tengáis que preparar vuestra defensa, cuando tengáis que dar testimonio, no preparéis vuestra defensa, el Espíritu Santo os dará palabras de sabiduría. Bueno, esta es la idea, que podamos orar las actividades que tenemos antes, pidiendo en clave de oración de súplica y petición, después en clave de oración de acción de gracias y alabanza. Es una idea muy sencilla, ¿no? Seguro que más o menos, en mayor o menor medida, todos lo vivimos, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues a esto últimamente la teología espiritual lo llama la oración pastoral. Otro tema muy interesante, también muy querido por el Papa Francisco. Vivir la oración como una misión en sí misma. Y a esto normalmente, cuando planteamos esta idea, pues siempre pensamos en la intercesión. Uno de los temas que estas propuestas de oración pastoral atienden, ¿no? La oración de intercesión, que se trata de una experiencia clásica de la espiritualidad cristiana, muy desarrollada en la tradición eclesial, pero que el Papa Francisco ha recuperado con mucha insistencia. Insiste mucho en ella. La propone una y otra vez, especialmente en Evangelii Gaudium, pero también en Gaudete et Exsultate, donde dice que esta es la mística apostólica, la intercesión. La oración de intercesión, ¿no? Que nos une a Jesucristo, siempre vivo para interceder, sumo y eterno sacerdote. Como todos sabéis lo que es, no voy a detenerme mucho en esto. Simplemente recuerdo que cuando se habla de intercesión en el contexto de la misionología, siempre aparece la figura de Teresita de Lisieux, ¿no? De Santa Teresita de Lisieux, que une en su propia persona esta experiencia con la misión de la Iglesia. Es en virtud de la fuerza de su intercesión por lo cual Teresa de Lisieux es copatrona de las misiones. Claro, uno entiende bien que Francisco Javier sea patrón de las misiones porque ve a un apóstol vivísimo, ¿no? Agotado por los bautizos, ¿no? Y dice, ¿cómo no va a ser este hombre patrono de las misiones? Pero claro, una monja carmelita encerrada en un Carmelo perdido en un pueblo normando, cuesta más entender, ¿no? ¿Por qué es patrona de las misiones? Y es por esto, es por su manera de interceder, que es muy peculiar, ¿no? Que viene de su gracia de la Pascua, de su experiencia de la muerte y de la noche. Recordamos brevemente, porque esto es muy conocido, ¿no? En la Pascua de 1893, en Teresa se manifiestan los primeros síntomas de su tuberculosis, ¿no? Su condena a muerte en aquellos tiempos. Y a la enfermedad, a la pasión del cuerpo, se le une pronto la pasión del alma, ¿no? Es decir, que cuando Teresa sabe que se va a morir, de repente empiezan las dudas, los escrúpulos sobre la vida eterna, sobre el cielo,
sobre la posibilidad de salvación, hay que entender la tensión existencial que eso es, ¿no? Cuando te vas a morir es cuando empiezas a tener todas las dudas del mundo sobre lo que va a pasar después de la muerte. Pero esta oscuridad a Teresa no la detiene, no la ensimisma, sino que la descubre que no está sola en la noche. Descubre que en esa noche de la fe, en esa desesperación, habitan muchos, muchos hombres. La falta de fe es el hábitat, el lugar vital de los pecadores y de los incrédulos, de un mundo humano que vive sin Dios. Y Teresa dice, pues ahí estoy yo, ahí quiero morar también. No como una más, no sumándome a una masa anónima de gente sola y desesperada, sino como una hermana, acompañando este infierno. Y esto es precioso. A Teresa se le apaga la fe, o se le empequeñece la fe, pero se le expande la caridad, se le dilata la caridad. El amor se inflama y alcanza hasta los lugares más remotos donde parece que no está Dios, que es precisamente este lugar de los pecadores y de los ateos. Y ahí aparece espiritualmente Teresita con un amor que es empatía, en sentido estricto, empazos, padecer lo que padecen ellos, su desesperación, su miedo, su fracaso, bebiendo el mismo cáliz de angustia que ellos. Es el misterio del Sábado Santo, cuando Jesucristo desciende a los infiernos, acude al lugar de los muertos para hacer presente la buena noticia de la salvación. Pues a Teresa se le ha concedido esta gracia de sumergirse en el misterio pascual de Cristo y estar con ellos. Bueno, termino ya. Orar hace la Iglesia. Quedan demostradas, yo creo, las relaciones tan estrechas que vinculan oración y misión. Es hasta difícil, cuando uno mira a Jesucristo, cuando contempla su misterio, comprender que se puedan plantear en términos tan contradictorios, cuando dentro de las dos realidades hay una misma lógica de amor y caridad. Quizá el problema es entenderlas de manera demasiado reductiva, demasiado activista. Claro, si la oración es nada más que el rezo que hago en la capilla, y la misión es nada más que el plan pastoral de primer anuncio y evangelización, ya hemos empobrecido mucho todo. Y claro, ya las hemos desconectado entre sí. Pero podemos ampliar las dos realidades, tanto la misión como la oración, a la luz del misterio de Cristo. Si contemplamos la misión desde la gran perspectiva del designio de Dios, del amor del Padre, que envía al Hijo, que envía al Espíritu, desde la compasión de Dios en medio de los hombres, hecha presencia y compañía, entonces entendemos que la misión de la Iglesia y la razón de ser de los misioneros nace de una fuente, que es el amor de Dios. Y la oración tiene este mismo horizonte. En Jesucristo es pura relación con el Padre, pura relación con la fuente, transparencia de este origen. Así que recitemos luego salmos o rompamos en alabanzas, pues no son más que el desborde de este cordón umbilical que nos lleva a la comunión de Dios, de la intimidad, de esta intimidad que es el modelo de toda oración. Si la oración y la misión tienen este tamaño, es imposible que no se toquen, que no se solapen y que no se entrecrucen. La oración entra suavemente en la misión y la misión desemboca como un fruto natural en oración. Se puede llegar a decir que la misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo orante y que la oración es ser consciente y sentirse enviados por Dios Padre. Pues le pedimos al Señor que
que estas dos realidades, oración y misión, puedan seguir encendiendo el corazón de la Iglesia. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Yo creo que ahora podemos tener, ha sido más conciso, claro, y son la 1:10, al menos hasta la 1 podemos tener pues, unos 10 minutos de diálogo con nuestro ponente. Aquí la mayoría son alumnos de tercero, cuarto, quinto, seguro que la ponencia pues, les ha llenado de sugerencias. A mí me lo sugiere de cristológico-trinitarias, eclesiológicas, espirituales, pastorales. Es un momento para que ellos hagan un ejercicio práctico de teología dialogando contigo. Eso me gustaría a mí. La teología es sobre todo eso, que ahora pudiéramos hablar. Entonces, eso me gustaría a mí. Así que vamos a darles un poco. Yo para Jaume, ahí detrás. Has comentado, bueno, soy Jaume, nos hemos visto esta mañana en Santo Tomás. Has comentado que no podemos dejar que la caridad sea la única oferta que hacemos al mundo, ¿no? Quizás cayendo en este activismo, ¿no? De cargar, recargar pilas. Y entonces mi pregunta es un poco concreta de cómo se puede, por ejemplo, las partes más caritativas de la Iglesia, como puede ser Cáritas o en estos ámbitos, cómo meter ahí la dimensión orante, en el sentido de que la caridad más fundamental es no caer en la tentación que le hace el demonio a Jesús de convertir las piedras en pan, creer que solo del pan vive el hombre. Porque en el fondo casi que transmitimos esa idea cuando reducimos Cáritas a eso, al asistencialismo. Bueno, o sea, lo primero que hay que decir es que Cáritas es una de las joyas de la corona de la Iglesia. O sea, que es verdaderamente muy importante para la vida de la Iglesia y para la vida práctica de la Iglesia. Yo estoy poco en parroquias, pero estoy en una parroquia. Y una buena parte del esfuerzo y de las preocupaciones del pobre párroco es Cáritas porque tiene que ser así, porque es muy importante. Entonces, esto es como... O sea, que no se vea Cáritas como una cosa que hay que hacer, pero que estaríamos encantados de podernos dedicar a otras cosas, efectivamente. Y además estamos en un momento muy importante porque todo lo que tiene que ver con la atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad, pues en los últimos años se ha especializado mucho. Sabemos, hay mucho estudio en ese sentido, mucha formación en ese sentido, ¿no? Porque hay que saber acompañar y ayudar a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad y que esto no es dar una bolsa de comida y ya está. Entonces, claro, esto permite también que esta parte de la pastoral de la Iglesia se convierta en algo muy, muy bonito, ¿no? Porque la gente puede verdaderamente estar muy formada en este aspecto. Y eso es bueno, eso es muy bueno, muy bueno. Y va a ayudar a que la Iglesia haga todos estos gestos de una manera más humana, más profesional, más profunda, más impactante, más significativa, ¿no? Esta formación. Pero esta formación no puede ser solo una especialización de trabajo social. En la formación para los agentes de pastoral que estén en Cáritas tiene que tener como una formación espiritual. Pues permitidme la analogía, como en los seminarios se habla de distintas dimensiones de la formación, humana, comunitaria, afectiva, apostólica, teológica y espiritual. Pues yo creo que una de las maneras en las que la misión de la Iglesia está unida inseparablemente a la oración es uniendo a los misioneros a la oración, uniéndolos al orante, convirtiendo cada misionero, cada trabajador social, cada agente de pastoral, cada voluntario de Cáritas en un orante también. Como que verdaderamente yo creo que lo que se ve mucho cuando uno se enfrenta a estas cuestiones y reflexiona un poco estas cuestiones es que la Iglesia tiene una vocación muy, muy, muy urgente a ser maestra de oración. Para el mundo y también para sus propios hijos.
Y los pastores están llamados a ser maestros de oración, como una de sus tareas más decisivas. O sea, maestros espirituales, como una de sus tareas más decisivas. Yo indicaría algo así, en esta línea. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia, muy bonita. Quería preguntarle cómo vería usted pues la relación entre oración, misión y sacramentos, ¿no? Eucaristía. Porque si la unión con Dios en el Hijo, ¿no? A través del Espíritu Santo que se da en la oración, me conduce a la unión con los hermanos, que sería la misión. Realmente la Eucaristía es eso, ¿no? Esa doble dimensión, ¿no? Vertical, horizontal, con Dios y los hombres. ¿Cómo se podría ver desde un punto de vista, teológico y pastoral, pues esa importancia, ¿no? Fundamental de los sacramentos, en especial de la Eucaristía? Yo creo que, tal y como has hecho la pregunta, casi puedes seguir hablando y contestarla tú, porque está encaminada. Está encaminada. Bueno, primero, que la oración con mayúsculas es la Eucaristía, ¿no? La primera obra misionera es la oración, pero la primera oración es la Eucaristía. Esto también hay que tenerlo claro. O sea, que la Eucaristía es la mayor oración de la Iglesia. Entonces, la oración comprendida en este sentido amplio incluye la liturgia. O sea, podríamos cambiar en toda la conferencia la palabra oración por liturgia casi sin tocar nada. Casi sin tocar nada. Porque esta es la idea también, ¿no? Misión y oración, misión y liturgia, podríamos decir también algo así. Entonces, la Eucaristía, la oración en sentido cristológico es una Eucaristía. O sea, lo que hace Jesús en Juan 17, en la oración sacerdotal, es básicamente poner palabras a los gestos de la última cena, iluminando mutuamente los dos misterios, ¿no? Es verdad que la Eucaristía no agota la oración, como dice el concilio. Hay más realidades oracionales que los sacramentos, pero la Eucaristía es su fuente y su culmen. Es decir, que la espiritualidad litúrgica es un poco como la forma de toda oración cristiana. La liturgia es la forma de toda oración cristiana. La oración cristiana siempre tiene que parecerse a lo que ocurre en la liturgia. Esto es muy interesante verlo, ¿no? Tiene también todo un debate detrás. Entonces, ¿cómo entendemos el vínculo entre misión, oración y sacramentos? Misión, oración y Eucaristía. De esta manera, ¿no? O sea, la Eucaristía es un sinónimo de... Cuando le damos una amplitud tan grande a la oración, le estamos dando una amplitud eucarística, en realidad. Le estamos siendo como fieles a su forma eucarística. Cualquier oración que se convierte en petición de la gracia y alabanza y acción de gracias por el don recibido, pues ya sabe a Eucaristía, ¿no? Entonces yo creo que es muy fácil incluir los sacramentos en esta relación porque entran muy fácil, de manera muy natural, muy suavemente, en una experiencia de oración que se entienda en este sentido existencial, en este sentido amplio, ¿no? En este sentido grande. Luis. Soy Luis González, soy alumno de quinto. Sexto es el seminario, perdón. Y me ha gustado mucho, me ha parecido muy hermosa la metáfora que he utilizado, ¿no? Del manantial y el río, como esa... Bueno, no se puede hacer una... O sea, hablamos de alguna manera de una distinción entre ellas, pero son la misma cosa, ¿no? El manantial, la fuente y el río. Y eso me ha recordado, y creo que lo he visto un poco durante toda su exposición, que es cierto que de alguna manera la oración no deja de ser fuente, es un poco el origen de ese vector que luego nos lleva a la vida, a la misión, pero luego, no sé, mi pregunta va un poco por aquí, ¿cómo nutre la misión
al manantial, cómo nutre la vida, la oración. Como la relación, entiendes como un sentido del círculo y el otro sentido del círculo está menos claro, o sea, no es tan direccional la cosa, ¿no? Hay una circularidad entre ambas y quizás me falta un poco cómo cerrar ese círculo. Claro. En ese sentido, ves, por ejemplo, estas iniciativas de la oración pastoral, estas reflexiones sobre la oración pastoral van un poco en esta línea, ¿no? De que las actividades formen parte de la oración, ¿no? Entonces, la circularidad yo creo que se puede buscar en ese sentido siempre que no se consideren como algo añadido, que es lo que me da un poco de miedo a veces, ¿no? En el sentido de que sean como una cosa separada. O sea, al final, la vida de los hombres es las dos cosas, ¿no? Oración y contemplación. O sea, oración y acción, ¿no? Es como lo peligroso es como estas contraposiciones, estas dialécticas, ¿no? Entonces, para eso es muy interesante acudir a la tradición. La tradición espiritual distingue la oración como en dos dimensiones. Una cosa son los actos de oración, que rezamos, que tenemos una hora de sagrario todos los días, que celebramos la misa, que rezamos el rosario. Son actos espirituales, actos de oración. Pero esto ha sido siempre lo que menos le ha interesado a los grandes santos y a los maestros espirituales, que han insistido mucho en que estos actos lo que tienen que ir es conformando en nosotros un estado espiritual. Que de hecho en los padres del desierto, en los primeros monjes, ya directamente se llama como el estado de oración. Y luego en la tradición ha recibido otros nombres que nos suenan más, por ejemplo, contemplativos en la acción, ¿no? En la tradición así más ignaciana. Pero todo el rato es la misma idea. La misma idea es que a base de rezar nos hagamos oración. A base de orar, puntualmente, nuestro ser sea oración, como Jesucristo. Que ya no es que rece, es que es el orante. Ya no es que repita unas palabras concretas de un salmo, es que todo él es relación viva con el Padre. Y eso nosotros no lo tenemos por naturaleza, lo tenemos que ir adquiriendo en un camino de santidad. De orar a ser oración. De los actos espirituales a el estado de oración que se convierte como en una especie como de segunda naturaleza, que hace que todo en nuestra vida sea presencia de Dios. Esta es otra manera en la que toda la tradición lo ha formulado otras veces, ¿no? Adquirir presencia de Dios, ¿no? Vivir cara a Dios. Cuando esto se consigue, lo que hacemos, que forma parte de nuestro ser, también está vinculado a Dios. O sea, no tenemos ni una conversación con un fiel, ni un retiro de primer anuncio, ni una celebración sacramental o litúrgica, ni un acto caritativo que no esté dentro de este diálogo permanente con Dios Padre. O sea, digamos que el camino de vuelta no es rezar las cosas o darles un toquecito espiritual, un barniz espiritual. El camino de vuelta es orientar la vida a Dios de tal manera que las cosas que forman parte de nuestra vida como que entran en esta corriente, son imantadas de alguna manera, ¿no? Y se giran solas hacia el misterio de Dios. A base de la santidad, de la presencia de Dios, de ir como convirtiendo todo nuestro ser en orientación hacia Dios. Y así es como la misión se convierte en oración. Y la oración siempre es misionera, ¿no? Porque todo lo que hagamos va a estar orientado. Usted, reverendo don Jaime, esta última aportación que acaba de hacer como una expresión conclusiva, es decir, la santidad. Yo estaba dándole vueltas a aquello de Aristóteles, ser en sí es Dios, ser en otro es la condición humana, y me ha gustado muchísimo esta últimas expresiones suyas, ¿no? El estado, la santidad,
la presencia viva en Dios, en fin, lo tomo yo personalmente como una especie de epílogo final, una expresión conclusiva, la santidad. Gracias. De nada. O sea, que podría haber hecho la conferencia en 3 minutos, ¿no? Me estás diciendo. Sí. Bueno, soy Isaac de Tercero. Quiero ver si formulo bien lo que te quiero preguntar, porque lo tengo un poco enredado, pero bueno, existe una separación, ¿no?, entre Marta y María, existe una separación, una división, algo que divide la vida activa de la vida contemplativa, ¿no? Y aún con eso, pues has dicho, ¿no?, que el que no es orante es un instrumento muerto, es un instrumento inerte en la misión. Vale, entonces es como un poco lo que decía Luis, ¿no?, que se ve como que la dimensión orante pues es como el fundamento, ¿no?, para una verdadera misión. Pero un poco yo lo que quería preguntar era, o sea, así como María, que Jesús mismo le dice que ha escogido la mejor parte, ¿no estaría en realidad como toda la iglesia, en función de esta división, ¿no?, de la vida activa y la vida contemplativa, no estaríamos todos los cristianos como convocados a esta vida contemplativa, ¿no? Es como que me cuesta entender un poco entonces por qué se da esta división, ¿no? Porque inclusive al hablar de Teresa de Lisieux, pues decías pues este aspecto misionero, ¿no?, en su intercesión, ¿no? ¿No sería pues esto como en realidad pues la base, ¿no?, para la vida cristiana? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se puede decir que hace falta entonces un contacto físico, ¿no?, con el mundo? ¿Por qué no? No sé si me explico. Creo que sí, ahora vemos. Y si no me interrumpes y me sigues preguntando. Entonces, vamos a utilizar con precisión las palabras. Vamos a intentar no decir que existe una división entre Marta y María, sí, y vamos a decir que existe una distinción, ¿vale? No una división o una separación, sino una distinción. Podemos distinguir una realidad cristiana, eclesial, podemos distinguir, aunque no podemos separar. No es exactamente lo mismo, nos ayuda como este matiz, esta precisión, no sé, yo creo que es importante, ¿no? Vemos en la familia, en la casa de Betania, las dos cosas, dos realidades, una realidad apostólica, una vida activa, y una realidad mística, contemplativa, ¿no?, que ciertamente Jesús no alaba a Marta. Y todo lo que hace Jesús significa algo. Ciertamente Jesús no alaba a Marta, alaba a María, ¿no?, que ha elegido la mejor parte. Entonces, o sea, yo no quería extenderme en el debate de la tradición sobre este tema porque es un poco largo, pero básicamente la idea es la siguiente. A raíz del intentando ser fieles a la palabra de Jesús y un poco también por el contexto muy intelectual en el que nace la espiritualidad cristiana en contacto con el mundo helénico, con los monjes están muy en contacto con la filosofía griega, con el estoicismo, con el platonismo, que son siempre filosofías así como muy, muy intelectuales, ¿no? Entonces, para los monjes siempre es claro que la prioridad la tiene la contemplación. La vida teórica, dicen. En griego eso es decir vida contemplativa. Pero a medida que avanzan los siglos, un poco por culpa de San Agustín, pero sobre todo ya cuando avanza la Edad Media y llegan los mendicantes, sobre todo Santo Tomás de Aquino tiene una reflexión muy bonita en ese sentido, que dice que la caridad es lo más excelente, dice San Pablo, que es el camino excelente. Que el mismo Jesús, su testamento es un envío, id, y enseñar lo que os he enseñado, a guardar los mandamientos y bautizad. Entonces, la Iglesia empieza a darse cuenta que, aunque la vida contemplativa tenga el piropo de Jesús, la caridad apostólica forma parte también del testimonio de las Escrituras. Entonces, ese es el debate. Parece que los dos son muy buenos, muy excelentes, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un poco
el problema, esta es un poco la tensión. ¿Cómo creo yo que se resuelve? ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo vive Cristo? Bueno, lo primero de Cristo es la intimidad con el Padre. Eso es lo que es eterno. Y lo segundo es la misión. La misión son las procesiones con el tiempo, ¿no? En el tiempo, en la historia, en la creación. Entonces, pero en Cristo no se ven separadas estas dos cosas. Y es así como nosotros tenemos que entender la excelencia de la contemplación y la excelencia de la misión, ¿no? La vida activa, ¿por qué es excelente? Pues porque la caridad es el mejor de los caminos, dice San Pablo. Pero la vida contemplativa, ¿por qué se lleva el elogio del Evangelio y de toda la tradición espiritual de la Iglesia? Porque hace referencia a que Jesús es el Hijo en intimidad de amor con el Padre. Pero sin separar, porque en Jesús no se separan. Marta y María están en la vida de Jesús unidas, sintonizadas, ¿no? Muy armónicamente. La última pregunta, para que no se nos alargue mucho más. De todos modos, una cosa quisiera yo recordaros, ¿no? Que eso es muy importante. Yo creo que cuando alguien salga de esta facultad no ha aprendido nada de teología, sino tiene esta lógica teológica de la fe en la mente. En católico, en teológico, todo es distinción sin separación, unidad sin confusión. Así entendemos a Cristo y todo lo demás. Si esto no lo tenemos claro, cuando salimos de aquí no hemos aprendido nada. Así que aprendámoslo ya desde ahora. Unidad sin confusión, distinción sin separación. Perdona la observación. Bueno, mi nombre es Edgar, soy carmelita y agradecerte por la intervención que hiciste conforme al tema de Teresita. Mi pregunta va en torno un poquito psicológica, ¿vale? Yo vengo de una persecución dentro de la iglesia, ¿vale? Que es Nicaragua. En concreto por el gobierno dictatorial que hay en Nicaragua. Y bueno, experimenté eso. El Papa Francisco habla de algo muy relevante que es no quedarnos balconeando. O sea, en esa comodidad de iglesia, sino que salir a las periferias. ¿Cómo no caer en este trastorno de neurosis cuando ves una realidad tan concreta como la de Nicaragua, por ejemplo? ¿Cómo salir de tu comodidad para entrar a esa realidad concreta de misión, por ejemplo? No sé si me atrevo a decir lo que tenéis que hacer. En la Iglesia de Nicaragua, que claramente, o sea, los sabios son los que sepan resolver estos problemas, ¿eh? Luego estamos nosotros los profesores, pero los sabios son los que sepan resolver estos problemas, más bien. No sé qué decirte. Yo bueno, excepto que estamos rezando mucho por vuestra iglesia y por vuestra familia. O sea, yo creo o sea, la espiritualidad cristiana es apostólica, es misionera. Todo en nuestra vida cristiana es misionero. Todo en nuestra vida está al servicio de la misión. Esto es imposible de evitar. Nadie que se diga cristiano puede escapar de esta vocación. Nada que vivimos es privado. Todo es comunitario y humano. Y por lo tanto todo es misionero. No hay ni una sola experiencia de Dios que no tenga una dimensión apostólica. Y esto es porque nuestra espiritualidad es filial, porque somos hijos. Por la gracia somos hijos. Y toda la experiencia de Dios que hacemos es una experiencia de Dios Padre, por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Es una experiencia filial. Y cuando uno vive esto con seriedad hasta sus últimas consecuencias, cuando uno vive como hijo, pues hay que decirle que mire a la derecha y a la izquierda y vea que tiene hermanos. La espiritualidad filial es una espiritualidad fraternal también. ¿Y quiénes son sus hermanos? Pues todo hombre. Es verdad que en círculos concéntricos, si queréis, ¿no? Por utilizar la imagen del Papa Pablo VI, ¿no? En Ecclesiam Suam. Pues primero mi comunidad y luego mi iglesia católica y luego mis hermanos protestantes y así, pero potencialmente toda la creación
es mi hermana. Todo hombre es mi hermano, especialmente, ¿no? Especialmente los débiles, especialmente los perseguidos, especialmente los vulnerables. Entonces, solo una espiritualidad muy pobre, solo una espiritualidad cristiana muy pobre, muy sentimental, que quizás este es el problema de nuestros días, es individualista. Una espiritualidad cristiana profunda es siempre fraterna y misionera. Entonces, a mí me gusta mucho entender la misión y el apostolado en esta clave de filiación, fraternidad. Porque soy hijo de Dios, lo que pasa en Nicaragua me incumbe. Porque soy hijo de Dios, lo que pasa en las iglesias perseguidas me incumbe. Porque soy hijo de Dios. Porque ese momento como de intimidad y de paz y de quietud que yo siento cuando estoy en Dios es una quietud y una paz que están llamadas a hermanarme, están llamadas a descubrirme que tengo hermanos. Pero es que no me atrevo, de verdad, discúlpame, no me atrevo a decir qué tenéis que hacer vosotros. O sea, es que me parece me supera tanto, o sea, me siento yo tan superado por estas cosas. No me atrevo a decir cómo hay que afrontar esta situación. Muy bien, pues agradecemos una vez más a Jaime que haya estado con nosotros. Le deseamos un feliz regreso a Madrid para su clase de esta tarde. Y te emplazamos, ya ha salido en la pregunta y tú lo has mencionado, tienes que venir un día a hablarnos de Santa Teresita, la doctora de la síntesis, es lo que hablaste en Roma en aquel seminario. Tienes que venir a verlo, que creo que también será muy, muy interesante. Muchas gracias y feliz regreso y gracias por todo.